Hola, buenas tardes. Esta es la cápsula número 1 de Biotecnología en México, capacidades para la producción de medicamentos y vacunas. Y para eso tenemos a dos invitados. Tenemos a la doctora Marcela Amaro, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Marcela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Un gusto. Federico Estesano, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL México. Federico, buenas tardes. Gracias, Néstor. Buenas tardes. Bueno, y el capítulo número 1 tiene que ver con biotecnología en México, capacidades para la producción de medicamentos y vacunas. Y bueno, me gustaría preguntarles sobre el contexto, sobre las capacidades de las empresas del sector biotecnológico en el ambiente mexicano, ¿no? ¿En qué estatus estamos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Néstor. Hola, Federico. Qué gusto Hola, estar contigo Marcela. compartiendo. Me gustaría justo comenzar solo mencionando que Federico y un grupo de investigadores más hemos realizado un trabajo ya, pues, no sé, por muchos años, probablemente más de 10 años, investigando y trabajando en el sector de la biotecnología en México desde muy distintos ángulos. Y bueno, creo que eso nos da un poco de conocimiento acerca de dónde nos encontramos, ¿no? En la producción de biotecnología y particularmente en el tema de las biofarmacéuticas en México. Y me parece que varios de nuestros trabajos hemos coincidido, ¿no? En los resultados que tenemos, en el sentido de que en el país, si dividiéramos en capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, realmente el país cuenta con un cúmulo, ¿no?, relevante, importante de capacidades científicas en el tema de la producción biotecnológica. Sin embargo, donde hemos encontrado las principales tensiones, en tanto que no hay suficientes capacidades de innovación, ¿no? Y eso se debe a distintos factores. En primer lugar, me parece que carecemos de un número relevante de empresas, de laboratorios nacionales que estén dispuestos a invertir en investigación y desarrollo y a vincularse. Y también me parece que los requerimientos que tiene el mercado global actualmente para la producción de biofarmacéuticos en términos financieros son muy importantes, ¿no? Y no podemos negar el hecho de que las empresas mexicanas no cuentan con esa capacidad financiera. Lo cual implica o podría implicar que el Estado tuviese una intervención mucho más directa a través de distintos mecanismos de financiamiento, fondos públicos, en fin. Pero bueno, esto ha sido muy variable, dependiendo también del sexenio y del momento en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, digamos que no ha habido un esfuerzo mantenido para ello. Entonces, me parece que estamos un poco desproporcionados en el sentido de tenemos un buen cúmulo de capacidades científicas que podría aprovecharse y generar de verdad que innovaciones y soluciones para el mercado y para la sociedad, pero carecemos de capacidades en el término de tecnologías de innovación para llevarlas al mercado, ¿no? O sea, considerando que es bastante complejo el proceso de la biofarma. Ok, o sea, ahí tenemos un déficit en la parte de innovación, ¿no? De alguna manera. Bueno, y Federico, ¿tú qué opinas? ¿Cómo? Mira, yo creo que lo que dice Marcela ahí hay un punto crítico porque que está marcado con mucha claridad, ¿no? Nosotros hemos visto a este grupito de 10, 15 empresas mexicanas que han hecho algunas innovaciones en el sector farmacéutico, pero están todas atravesadas por este tema político, ¿no? El sector farmacéutico es donde se gasta mucho, ¿no? Los proyectos duran mucho, se hace mucha ciencia básica, desde que se empieza que termina, pasa una década de repente y los resultados son siempre muy, muy inciertos. Y hay una variable determinante que tiene que ver con la política, ¿no? Con proteger a un sector que hay que incubarlo realmente, ¿no? Como una industria naciente que precisa una protección especial. Eso cuesta mucho y digamos que la opción, sobre todo en farma, a partir del TLC en el 94 ha sido un sistema de patentes y de comercio que en general protege, ¿no?, a los grandes grupos de farma internacionales y que no ha permitido que se acumulara el aprendizaje que venía de antes, digamos, a nivel nacional del sector, básicamente del sector químico farmacéutico, ¿no? El previo al de ahora biotecnológico. Y me parece que
en la carrera por la vacuna ahora y este intento de producción conjunta entre Argentina y México, me parece que va a revelar un poquito de esto que ya veníamos viendo, porque vamos a ver a la empresa nacional argentina, que tuvo en algún momento apoyo de una política de desarrollo productivo o política industrial, con capacidades bastante sofisticadas a nivel de investigación científica, de desarrollo tecnológico, trabajando desde las moléculas, ¿no? Hasta la producción, y México ya más relegado, digamos, a la parte del envasado, ¿no? Con unas condiciones de asepsia importantes y de calidad, con rigor técnico, pero a otro nivel, digamos, ¿no? Y me parece que donde vemos en la empresa argentina un poquito de apoyo para acumular capacidades, para asociarse con grupos de investigación, en la contraparte vemos a la empresa mexicana, digamos, muy orientada a mercados de exportación, pero en una maquila sofisticada en últimas, ¿no? Fabricando y envasando. Mientras que la Argentina, que tiene un poquito de experiencia ya en vacunas, con apoyo del gobierno nacional, una política productiva orientada a las empresas nacionales, ya es capaz de encargarse de cositas más complejas. Argentina ha hecho un poquito de esto, Cuba también, Brasil también, pero en México esto lo hemos visto como más notorio, ¿no? Tenemos muy buenos investigadores, empresas de investigadores de primer nivel, pero esa falta de apoyo, ¿no? Como para consolidar esas capacidades al nivel de la innovación biotecnológica mundial. Pero a mí me parece como que lo que estamos viendo ahora es que esto nos pone enfrente una urgencia que estamos respondiendo de manera en realidad pasiva, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de hacerlo proactivamente, no podemos responder rápidamente, que era un poco, no sé, yo veía el otro día la entrevista que le hacían, ¿no? A la gente argentina, y ellos decían, nada, ha sido fácil poder responder porque tenemos ya esto montado, ¿no? O sea, fácil en el sentido de que ya nos llamaron y ya no tenemos que generar, ¿no? Capacidades, infraestructuras, sino que ya está aquí montado, no tenemos que hacer mucho más. Y nosotros sí tenemos que hacer mucho más, ¿no? O sea, en esta idea de, en realidad estamos en una fase previa, ¿no? En una fase de manufacturera. Digo, una manufactura avanzada en algún sentido, ¿no? Porque no cualquiera la puede hacer, pero aún así, en el contexto global, ¿no? Y a lo mejor tal vez podemos mencionar varias de las, por lo menos tenemos en cabeza que hay por lo menos 5 grupos trabajando alternativamente, además, ¿no? De esta vacuna con AstraZeneca, hay por lo menos en el país otros 5 intentos de hacer vacuna. Claro. Que lo que destaca es que quien dirige y quien está metido ahí, pues son las universidades y los centros de investigación. Pero pues eso tampoco nos dice que que esa vacuna va a llegar al mercado. O sea, es como, pues está la investigación, pero de ahí a que sea una solución viable. Claro, tiene que recorrer todo un camino que es bueno que estemos transitando, y por un lado por el tema del impacto en la salud, y por otro lado para también aprender de esto, ¿no? Porque esto justamente es experiencia que queda para la industria. Ahora que dice Marcela, que hay cinco en paralelo que van, lo que vos ves que falta ahí es un empresario, que es lo que hay en Argentina. Claro. Que en Pharma es un empresario, o sea, necesita no solo un empresario, una clase burguesa, digamos, ¿no? Eso en Argentina y en Brasil puede haber o puede quedar algún rastro, pero que en México no hay, porque fíjate que es muy difícil que un grupo de investigación, por más que se vincule, pueda llegar hasta la mitad de carrera de la vacuna, digamos, sin vender antes lo que tenga que hacer. Pero no tenés ni un empresario, ¿no? Los empresarios Pharma de México han estado acostumbrados a ser grandes proveedores del Estado, del Seguro Social y demás, pero en esta parte de innovación ya han estado más al costado. Han sido grandes contratistas, digamos, del sistema de salud, pero no han estado del lado de la innovación. Yo creo que también de alguna manera se complementan los dos, ¿no? Porque por un lado, me parece que hay una gimnasia de algunos países, como bien le decía Brasil, Argentina, ¿no? De trabajar en el tema de ciencia más aplicada, ¿no es cierto? Donde hay un compromiso de las empresas. Pero también creo que en México lo que tiene es esta mentalidad de poder
venderle a Estados Unidos, ¿no? De estar pensando en un mercado global. Entonces, y recién cuando decías, bueno, México quedó relegado al envasado de la... Bueno, también eso está hablando de que México es capaz de poder generar producción de altísimo nivel, que seguramente si lo tuviera que hacer toda Argentina no va a poder hacer, porque no está acostumbrado a grandes volúmenes. Y es una mentalidad que creo que es muy interesante de México, ¿no? Yo creo que esa combinación puede ser una mancuerna muy interesante. Yo veo a México vendiendo bien, ¿no? Muy bien, desarrollando grandes operaciones con el mercado mundial, ¿no? Y bueno, y en el caso por ejemplo, su socio Argentina, en ese caso, aportando el tema más científico, ¿no? En ese caso, ¿no? Y creo que los dos se pueden beneficiar mutuamente, ¿no? México avanzar más también en esa parte científica y Argentina también aprendiendo a cómo venderle al mundo, ¿no? Sobre todo para proyectos, porque siempre toda la industria, yo creo que Argentina tiene una industria muy sofisticada de laboratorios, pero muy relegada al mercado local, ¿no? Algo que México tiene mucho más desarrollado. Es importante las dos cosas que dijo Federico y tú, Néstor, en el sentido de, para mí, este proceso de la vacuna en general, ¿no? Digamos, el acuerdo que se llegó con AstraZeneca, con Oxford, con McLean y Leomont a través de los gobiernos, es un ejemplo clarísimo de dónde estamos parados cada quien. Y es un ejemplo claro también en el sentido de que tampoco es casual que Fundación Slim esté en medio y que sea quien esté poniendo todos los recursos financieros, ¿no? Para que pueda realizarse tanto la parte de la producción de, digamos, las partes de los insumos, ¿no? Biotecnológicos y los activos en Argentina, y para que después aquí se pueda escalar la producción para nada más y nada menos que dotar a todo el mercado de América Latina, a excepción de Brasil, de la vacuna. Y eso también debería ser una oportunidad de repensarnos, ¿no? En el sentido de, si contamos con con un empresario de la importancia y envergadura como Carlos Slim y Fundación Slim, que puede, ¿no? O sea, en casos como estos, puede meter una cantidad importante de inversión. Y además ahora, bueno, todo lo que sabemos es que es una inversión que es sin fines de lucro. Y de riesgo. Exacto, pero, o sea, en un esquema corporativo de negocio, en realidad eso claro que se puede plantear, ¿no? Como mercados que pueden desarrollarse y que pueden obtenerse beneficios. Y entonces es como, a ver, estamos viendo ahora, ¿no? Un mecanismo, me parece importante porque es un mecanismo de cooperación regional, entre dos países, ¿no? Que efectivamente estamos complementando capacidades. Me parece que no es despreciable que México pueda, ¿no? Digamos que llegar a los niveles de producción para satisfacer un mercado tan grande como es América Latina, ¿no? Porque justamente ahí están esas capacidades, y que Argentina tenga unas capacidades científicas avanzadas que también le van a permitir rápidamente hacerse la transferencia tecnológica, ¿no? Que le va a hacer AstraZeneca. Entonces, creo que es una oportunidad para, desde nuestros países, repensar la cooperación regional, primero, ¿no? Me parece que en términos también de generar mayor movilidad de conocimiento, de transferencia, de tecnología entre nosotros mismos, pero ahí tenemos la pieza clave también de quién está poniendo el dinero, ¿sabes? Porque entonces el Estado mismo tengo una capacidad limitada para poner el dinero. Digo, estamos hablando de que la producción simplemente de investigación y desarrollo anda alrededor de los 500 millones de dólares, ¿no? O sea, lo cual no es despreciable, digamos, es un aproximado, ¿no? Pero hay que enfocarlo muy bien. Claro, y lo eso gastas enseguida. Claro, y además con la incertidumbre que sabemos que siempre está asociada a un proceso de innovación, ¿no? Y de investigación y desarrollo en general. Y entonces, si piensas todo eso, me parece que nos da la idea de cooperación regional y también de cooperación público-privada. Y creo que eso es algo que hemos sido muy renuentes, ¿no? Por lo menos en México, a generar mecanismos de cooperación público-privada, pero eso sería ideal. Ahora lo estamos viendo. Ante la emergencia surge, ¿no? Esta propuesta, pero me parece que deberíamos replantearnos si como mecanismo para fomentar a una industria incipiente,
a mí me parece que débil, ¿no? En términos de, además con mayor debilidad, porque tenemos tratados bilaterales con todo mundo y tenemos además un sistema de propiedad intelectual a nivel global que es restrictivo, ¿no? Que te deja muy pocos espacios para poder lograr de forma imitativa competirles a los grandes laboratorios. Entonces, bueno, creo que habría que ser creativos, ¿no? En las soluciones que podríamos tener para nuestros países. Estoy de acuerdo con Marcela, que es una solución es innovadora, es original, y el gobierno de Argentina ha visto que México, por afinidad política, puede ser un socio potencial, digamos, que en la coyuntura actual no encuentra el resto de América Latina, pero también para desafiar al sector biotecnológico, cómo compite, cómo las grandes empresas de farma piensan al público, Claro. cómo comparten, lo que dice un poco Mazzucato, ¿no? Cómo comparten riesgos y recompensas, cómo financiamos con impuestos públicos un montón de investigación que beneficia a la farma, pero después la farma nos cobra carísimos esos medicamentos. Entonces me parece que sirve también en ese sentido de transitar un poquito hacia un nuevo enfoque donde, digamos, haya soluciones que beneficien a todos los interesados, que me parece que es algo que se ha puesto acá como en primer lugar, ¿no? Que la vacuna tenga acceso universal, que sea para todos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya ¿no? Este nuevo tratamiento que tomó Trump da $3,000 y pico para al acceso de todos, pero que tengan los $3,000. Claro. Y cualquiera lo puede tomar mientras que tengan $3,000, Siempre ¿no? que tenga el dinero. Entonces Claro. también esa idea de que me parece que hay que cuestionar y que bueno, ahora capaz que se olvida porque todos necesitamos de las farmas porque nos van a conseguir la vacuna que nos saque, de que es un sector que en realidad tiene muchas más promesas que realidades, que es un sector que básicamente vive de activos financieros, acciones, ¿no? Compradas y recompradas a corto plazo, y me parece que la crisis de 2009 mostró que esa solución, digamos, desfase entre el activo financiero, el capital más especulativo versus el capital industrial, no puede seguir estando ¿no? en el gran dilema de desarrollo, que tiene que haber una nueva forma de pensar el valor común, ¿no? Los riesgos y las recompensas que van hacia la sociedad. Bueno, y ahora como es un caso que lo vemos que afecta directamente a los sistemas de salud de todo el mundo, quedan claros, pero me parece interesante también rescatar por eso lo que decía Marcela, de que hace falta también un nuevo enfoque para que también toda esta inversión de las cuales se benefician las grandes farmacéuticas, también se vea, ¿no? Reflejado en los beneficios que generan su producción y que no sean constantes, digamos, pagos a manager, pagos ¿no? a compras de acciones a corto plazo, un montón de capital público que va, ¿no? a volver a darle vida al sistema que se vuelve a caer. También ahí en ese sentido hay una discusión interesante, bueno, si realmente hay un biovalor, una bioeconomía, ¿no? O estas estrategias más ligadas a un tipo de fase del capitalismo, ¿no? Una forma de estrategia de acumulación de capital, que bueno, la crisis actual me parece que la pone en duda de vuelta, ¿no? Como hace 10 años, que hay muchas cosas del sistema donde tiene que entrar el sector público a regular, porque digamos los perjuicios van para todas las comunidades, para toda la sociedad. En Latinoamérica deberíamos pensar más en un rol más activo del Estado, pero que ayude en edades muy específicas. Sí, a ver, yo creo que, a ver, la coyuntura actual nos plantea y nos da una oportunidad para replantear la forma en la cual el Estado puede intervenir, ¿no? Me parece que nos plantea oportunidades, veámoslo así, ¿no? Como oportunidades de repensarnos en términos de política industrial, científica y tecnológica de forma interna, en términos de identificar sectores prioritarios en los cuales nos gustaría y tenemos la capacidad para meter los pocos recursos de los que contamos y meter esos recursos en función también de que tenemos capacidades, ¿no? Que tenemos capacidades previas para impulsar y motivar. También me parece que es una oportunidad de repensar la política del Estado en términos de la región, ¿no?
Creo que constantemente hemos mirado hacia Estados Unidos, pero eso también, digo, en términos geopolíticos y económicos, nos deja en una posición. Y creo que si repensáramos y replanteamos nuestra posición con otro tipo de países de la región latinoamericana, podríamos tener condiciones de igualdad en algunos casos y en otros casos también aprender, ¿no? En muchos sentidos, por ejemplo, ahora que estuvimos hablando de la vacuna, en el caso de Argentina, de aprender justamente, ¿no? A través de la experiencia que han tenido en políticas públicas de apoyo a cierto tipo de empresas, ¿no? Que son de importancia para ellos nacional, creo que podríamos replicar cosas en ese sentido. Y me parece que entonces podemos repensar el papel del Estado y de las políticas que genera el Estado a través de una serie de incentivos y mecanismos que ayuden a fomentar cosas que nos interesan, ¿no? Y en ese sentido me parece que podríamos pensar que ahora la crisis actual nos deja en claro que la salud es un bien muy importante, ¿no? Y además no solamente es un bien importante al cual la gente debe tener acceso, sino que tenemos que asegurarle mínimas, ¿no? una mínima infraestructura, mínimas capacidades de resolver ante crisis y no crisis, y ahora podríamos replantearlos en ese sentido, qué tipo de política, ¿no? industrial queremos o no para lograr disminuir nuestras brechas en términos productivos y tecnológicos, también generar procesos de autodeterminación, ¿no? Tecnocientífica que nos permita tomar decisiones mucho menos dependientes de si la vacuna va a llegar de otro país, de una empresa internacional y cómo vamos a acceder a ella, ¿no? Sino que nos permita encontrar mecanismos de cooperación antes que de competencia, que no está negado a la competencia, pero repensar, me parece que la crisis nos permite repensar nuestra posición global, nuestra posición regional, y nuestras capacidades en la globalidad, en la región, ¿no? Y volver a mirar que la política industrial es necesaria. Para mí es necesaria, ¿no? O sea, es necesaria porque sin instrumentos de la nada no van a surgir, ¿no? Por interés propio y esfuerzos separados individuales de empresitas o de empresotas o de científicos, no funciona así, ¿no? Tiene que ser una cosa coordinada y coherente, me parece. Interesante. Yo acá quería preguntarte, Federico, dos temas te quería preguntar, ¿no? Uno que tiene que ver, me entusiasma mucho esta idea que Argentina y México estén trabajando juntos en un proyecto como este, y el segundo es que a veces estas cosas no son casualidad. Hoy estaban ustedes resaltando mucho el tema del desarrollo científico en el área de biología, de biotecnología de Argentina, ¿no? Bueno, no en balde tiene 3 premios Nobel Argentina. Hussein en el área de biología, Hussein, Leloir y Milstein, ¿no? Entonces, a veces cuando estas cosas no surgen de la nada, tiene que haber una vocación, tiene que haber algunos pioneros, como el caso de Hussein, ¿no? Bueno, también en el caso de, ¿cómo era? Dije, Leloir, claro, Leloir también, que dejaron toda una escuela atrás de ellos, ¿no? Entonces, esos dos temas, uno, la colaboración en Latinoamérica, y la otra, la vocación por desarrollar la universidad, desarrollar la investigación, que después termina teniendo sus retornos en capacidad de producir también, ¿no? Bueno, de la colaboración creo que hay un espacio interesante que en términos de coyunturas y alianzas políticas, creo que el presidente de Argentina ha sido el que lo ha visto, y me parece que Ebrard, más que López Obrador, ha recogido el guante de ese lado en México, que era algo que no venía pasando, digamos, y que es interesante rescatar esta nueva forma, digamos, porque me parece que permite poner en discusión cuál es realmente el biovalor y cuál es realmente la biotecnología. Si los medicamentos, las vacunas, los avances científicos no repercuten en el sistema de salud, en la calidad de vida de la población, el biovalor no es nada, digamos, son un montón de acciones financieras que si ustedes ven ahora en la bolsa de valores estos días cómo van subiendo, ¿no? Todas las empresas bio están repuntando, sí, que venían así,
y ahora están así, se están yendo para arriba, con un montón de lana que es pública. Si no derraman un poquito de las recompensas, los grandes grupos farma, el biovalor, la bioeconomía seguirá siendo esta gran promesa, ¿no? De la tecnología del futuro, pero que no genera cambios y repercute en beneficio de la sociedad. Y el otro tema es un tema clásico, digamos, en cosas más teóricas. Yo no me voy a poner ahora si no vamos a ponernos muy ñoños con Marcela, pero es un tema clásico de la literatura de economía, ¿no? De los temas de aprendizaje y de capacidades, cómo llevan años en construir estas capacidades, ¿no? La industria química mexicana también era un ejemplo clásico de eso, vinculada a la petrolera también, ¿no? La petrolera post-revolución. Y cómo esas capacidades y esos aprendizajes llevan años, ¿no? de acumularse en estos sectores que tienen mucha aplicación directa, industrial, productiva, necesitan un apoyo fuerte del Estado para desarrollar infraestructura y soporte y demás, pero como también en muy poquitos años uno puede destruir todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, el aprendizaje es largo y el desaprendizaje es corto, ¿no? Como los niños que van 6 años a la escuela y en 2020 le toca pandemia y en 3 meses desaprendieron lo que venían aprendiendo antes. Entonces, por eso, digamos, y ahí volver a rescatar lo que estaba diciendo Marcela recién, la importancia de, sea por la estrategia que sea, digamos, ahora en esta coyuntura con recesión, es más difícil pensar en aventuras como entrar a un sector desde cero, digamos, y saltar muchas etapas, pero cómo ver el modo en que objetivos de desarrollo social sean vinculados a la alimentación o a la salud, en el caso de México me parece en la agenda actual, o también un poquito en el tema del sector energético, se pueden vincular con el apoyo a empresas nacionales, ¿no? Y yo creo que más que hacer inversiones grandes, que no es la coyuntura actual, no lo permiten, por lo pronto ver cómo favorecer que las empresas nacionales se incorporen como proveedores del Estado, usar el poder de compra, que es algo que Argentina y Cuba en su sistema de salud, y Brasil también han hecho en su sistema de salud, para ir dando oportunidades, digamos, y que esto repercuta en mejores empleos, de mejor calidad, mayor incorporación de empresas nacionales, digamos que también dan, ¿no?, más estabilidad a la economía, crecimiento menos desigual, porque son empresas que bueno, por lo pronto se meten en actividades que no solo maquila, digamos, sino que también incorporan conocimientos, se requieren ingenieros, chicos jóvenes que se integran en la industria. O sea, es un proceso, digamos, que va todo encadenado y que hay, creo, en la coyuntura actual para México, en un sentido de desarrollo productivo, una oportunidad para aprovechar la incorporación, ¿no?, de más empresas de farmacéutica y de biotecnología farmacéutica al Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Bueno, para mí fue una charla fantástica. Doctora Marcela Amaro, si quieres hacer tu cierre. Gracias por esta charla tan productiva que hemos tenido en muchos sentidos. Yo solo quisiera decir 2 cosas. Me parece que habría que dejar de tenerle miedo a desarrollar una política industrial. Me parece que no está mal identificar prioridades. Eso no significa que muchos otros sectores no se puedan desarrollar, pero en este caso, en el caso particular de la biofarmacéutica, creo que podemos retomar, ¿no?, el camino andado de la industria química y también la experiencia de los laboratorios nacionales que tienen. Me parece que además eso valdría mucho la pena para también establecer mecanismos que pueden ir desde la sustitución de insumos, ¿no? O sea, por ejemplo, el mercado si uno piensa, una cosa es la biofarmacéutica, el medicamento, el producto final, pero atrás tenemos todavía, ¿no?, muchas otras áreas que podríamos encadenar y que me parece que los derrames que puede generarse también hacia adelante son muy importantes, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales y productivos. Entonces, por eso me parece que es fundamental repensar su papel, ¿no?, como un sector prioritario y que puede fomentarse, porque no partimos de nada y porque puede tener un efecto multiplicador muy interesante, ¿no?, en la economía en general. Entonces, pues aprovechemos de la crisis, aprovechemos y podemos hacer una oportunidad, ¿no? Perfecto, gracias.
Doctor Federico Estesano. Dime. Igual lo mismo, rescatar el acento que está dando Marcela ahora hacia el final, de ver cómo ligar, ¿no? Objetivos de empresas nacionales, de desarrollo productivo, con objetivos, ¿no? de desarrollo social. Alimentación y salud creo que son dos temas que están, primero que son ingentes para México, pero que también están en la agenda del gobierno, y pensar en cómo incorporar, ¿no? Contenido nacional en la producción de esos sectores, con un fin social último, digamos, de beneficio para toda la sociedad. Fantástico. Bueno, gracias, doctora Marcela Amaro, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y doctor Federico Estesano, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.